En este vídeo te voy a explicar el método con el que conseguí vivir de mis inversiones siendo libre financieramente y pudiendo viajar y tener libertad tal y como yo siempre había querido. Es un método sencillo que puede aplicar todo el mundo, solamente necesitas conocer cómo ejecutarlo correctamente. Mira, hace bastante tiempo yo era un chico adolescente, tenía una vida normal, iba al instituto, tenía mis amigos y sí, era feliz, tenía una vida cómoda, que me gustaba. Y llegó un punto en el que pues fui creciendo y de repente pues bueno, llegué a la universidad, empecé a estudiar ingeniería informática porque pensaba que eso me daría trabajo y que era como el futuro. Y entonces pues bueno, al final sí, iba aprobando, iba sacando buenas notas y en una de esas, a tercero de carrera, jamás lo olvidaré, yo estaba estudiando para los finales y me pasó algo que jamás olvidaré. Un amigo mío de la universidad me invitó a ir a hacer barras, ejercicio en la playa, en la Barceloneta. Así que asistí para desconectar un poco de tanto estudio que estaba haciendo. Y en ese sitio justamente conocí a un chico que se llama Marc, que es como me llamo yo, también, curiosamente. Ese chico, a diferencia de yo, pues ya tenía sus 27 años, tenía negocios digitales, vivía de internet y digamos que tenía una vida, pues la verdad, muy interesante. Viajaba, hacía lo que quería y no estaba atado a nada ni a nadie. Cuando conocí eso, la verdad es como que de repente desperté y me di cuenta de que existía mucho más allá de lo que yo siempre había conocido. Y aunque eso pueda parecer bueno, en realidad me generó frustración, porque de repente me di cuenta de que la vida que yo tenía no me gustaba y de que existía otra realidad que me gustaba mucho más. Así que piénsalo por un segundo, mis padres al final son gente de familia normal, humilde, nunca habían estudiado, a mí pues me habían logrado poner en la carrera, era como su ilusión, pero yo me di cuenta de que esa vida no me gustaba y me encontré en un momento complicado, porque claro, ¿cómo iba a dejar la carrera a tercero? Parecía muy buena idea, pero me daba cuenta de que ese camino no iba conmigo. Entonces lo que hice al final, después de pensarlo mucho ese verano, decidí dejarlo, a pesar de que mi familia pues obviamente no le gustó y no fue fácil, y decidí empezar a, emprender a nivel digital para poder tener esa vida que yo quería, sin tener nada de experiencia, sin saber absolutamente nada, y evidentemente el resultado durante los primeros meses fueron cero. O sea, lo que hice fue perder el poco dinero que tenía y frustrarme más todavía porque veía que eso era mucho más complicado de lo que parecía. Aunque hay que decir que por suerte insistí, soy una persona que insiste cuando realmente algo me interesa, y lo que hice pues fue sencillamente no parar, hasta que di con un modelo de negocio que implicaba hacer tiendas online que me empezó a funcionar. Cuando digo que me empezó a funcionar es que me empezó a dar algo de dinero, tampoco una locura, pero bueno, me empezó a dar lo suficiente para empezar a ver que eso podía crecer. Así que bueno, al final le metí mucho foco y pues sí que es verdad que con el tiempo, al más o menos año y medio de haber dejado la universidad, eso ya era un negocio que daba buen dinero y que me permitía vivir como yo quería, me independicé con 23 años y empecé a vivir pues una vida que sí, era mucho más atractiva. Lo que pasa es que, bueno, esa vida que yo tenía, que al final consistía gran parte en gestionar ese negocio, ese e-commerce, pues era una vida que implicaba mucho estrés, mucha responsabilidad, mucha ansiedad, era muchas cosas. Ya empezaba a tener gente que trabajaba para mí y eso al final era una carga para mí muy grande, muchos gastos, mucha presión. Y al final ahí lo que pasó es que llegó un momento en el que ya no podía sostener más todo eso, me di cuenta de que estaba peor que antes y decidí dejarlo. Y en ese momento, que no fue fácil la decisión, porque obviamente es como he creado todo esto para luego dejarlo, en ese momento, por cosas de la vida apareció algo en mi vida, ¿no? Que es el mundo de las criptomonedas, que básicamente me hizo ver que existía una alternativa para poder ganar dinero y que no implicaba estar tanto rato trabajando. En ese caso, lo que yo entendí, ¿no? que me podía dar esa solución era el trading. El trading básicamente consiste en especular con el mercado y si a ese mundo le sumas la parte de las criptomonedas que son más volátiles, oye, pues la posibilidad teórica de ganar mucho dinero es más alta. Entonces yo pensé, bueno, oye, si me ha salido bien lo de las tiendas online y me he dado cuenta de que no estaba alineado con la vida que yo quería tener, esto lo puedo conseguir igualmente. Entonces lo que hice fue, oye, pues incluso formarme. Recuerdo que pagué una formación de 4.000 euros para que me enseñaran personas que supuestamente sabían, pues bueno, cómo podía yo vivir del trading y tener más tiempo para mí, más libertad y pues al final seguir con mi vida sencillamente con un método que me permitiera estar más tranquilo. ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó, yo la verdad nunca lo habría pensado, es que esas personas que supuestamente eran expertas me incitaron a asumir más riesgo de lo que yo debería. Y es que en el trading existe algo que se llama apalancamiento, que básicamente, ¿qué consiste? Bueno, pues consiste en que tú tienes una cantidad de dinero, supongamos que tienes 10.000, 20.000 euros, los que sean, y lo que haces es que en vez de invertir esos 20.000 para ganar dinero, te apalancas, es decir, tomas esos 20.000 como si fuera un aval, pides más dinero, pides un préstamo y entonces inviertes, en vez de 20, inviertes 100, con lo cual, si el mercado sube, tú ganas más, si el mercado cae, pierdes más, ¿no? Con lo que, digamos, o ganas mucho o pierdes mucho. Claro, los profesores me dijeron, Marc, como tienes un método que te hemos enseñado y que funciona, puedes asumir más riesgo, apaláncate porque vas a crecer más rápido. Y yo les hice caso. En ese caso, la operación que hice era una operación con Bitcoin, que es una criptomoneda, y básicamente la operación consistía en que si Bitcoin subía, yo ganaba dinero, si Bitcoin caía, yo perdía dinero. Y los profesores me dijeron, Marc, no pasa nada, Bitcoin no va a caer por debajo de los 30.000, así que tú puedes arriesgar lo máximo posible, siempre y cuando no toques ese límite. Y así lo hice la operación que me dijeron. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues al principio, la verdad, no te voy a mentir, iba bien, parecía que sí, parecía que esto funcionaba. Sin embargo, un día, jamás lo olvidaré, fui a casa de mis padres para comer con ellos, bueno, parecía que todo estaba controlado y de repente el mercado hizo una caída muy fuerte, una caída que jamás olvidaré. En ese momento, Bitcoin, cuando yo estaba
estaba con mis padres, tenía el precio de 42.000 y por una serie de noticias y de sucesos, en muy poco tiempo, en menos de una hora, en menos de 60 minutos, el precio pasó de los 42.000 a los 30.000. Y cuando el precio tocó los 30.000, mi posición se liquidó. Y en esa liquidación perdí bastante dinero, casi todo lo que tenía. Por suerte no todo, pero una gran parte de ello. Casi perdí 80.000 dólares. Ese día jamás lo voy a olvidar, porque en un momento se evaporó el trabajo de muchos años. Y ahí me di cuenta de que ese sueño del trading, que parece idílico, realmente implica mucho riesgo. Y que asumir riesgo durante un tiempo limitado te puede ir bien, pero en el largo plazo, con que salga mal una vez, puedes perder el trabajo de años de tu vida. Ese día, la verdad, no dormí, lo pasé muy mal, incluso no llegó a depresión, pero pasé una temporada muy mala. Perdí la confianza en mí, perdí gran parte de los ahorros, tuve que renunciar a muchas cosas de mi vida que me gustaban y lo más grave de todo, yo pensaba que el trading me daría lo que quería. Había creado sueños de yo poder hacer trading durante toda mi vida, dedicarme a ello, y de repente me di cuenta de que ese sueño no era real, de que todo lo que me habían dicho era menos sólido de lo que yo pensaba y que por lo tanto no podía dedicarme a ello. Incluso llegó casi una crisis de identidad porque es como, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? Creo que ese fue el motivo principal por el que toda esa historia me afectó tanto a nivel personal. Aunque es verdad que afortunadamente esa academia, que es verdad no me enseñaron quizá la mejor estrategia, me mencionó algo que en un futuro sería una de las, mejores cosas que me han pasado en mi vida. Y es que me mencionaron algo conocido como finanzas descentralizadas. Es algo que dijeron vagamente, que explicaron por encima y que a mí se me quedó el concepto. Y a pesar de todo lo que había pasado, como estaba en un punto un poco bajo de mi vida, decidí que merecía la pena investigar en qué consistía todo esto. Y básicamente, las finanzas descentralizadas te permiten operar el mercado de una forma más tranquila, más soft, sin apalancarse, sin tener que adivinar qué va a hacer el precio, nada de esto. Sencillamente te permiten gestionar tu dinero de una forma que te permita, generar un rendimiento más sostenible, más tranquilo también, diariamente, básicamente, sin tener que estar constantemente pendiente. Cuando yo descubrí esto, empecé a indagar, empecé a probar con pocas cantidades, muy prudente porque tenía mucho miedo, obviamente, después de lo que me había pasado, y me sorprendió ver cómo, pues poco a poco la cosa iba bien. Insisto, no es una cosa que te hace rico del día a la mañana, pero me fue bien, ¿vale? Y además era muy tranquilo, no tenía que estar pendiente, ni tenía esa ansiedad que tenía cuando hacía trading, porque sentía ansiedad, porque si el mercado caía yo perdía dinero y eso me ponía en tensión constante, está todo el rato mirando el móvil. Nada de eso, con esa forma, pues al final yo no tenía que estar pendiente todo el rato. Entonces, básicamente, lo que, de forma muy resumida, me permitían las finanzas descentralizadas, para que te hagas una idea, es como, ¿verdad que cuando haces trading, pues tú al final, sí, es un juego de suma cero, ¿no? Y tú compras un activo, apuestas a que sube, y si otra persona compra y apuesta a que baja, que se puede hacer, se llama corto en el mercado, pues básicamente uno acierta y el otro falla. Bueno, pues el que acierta se queda el dinero del que falla. Es un juego de suma cero, compites contra otros. Resulta que para que eso sea posible, se requiere de una figura que es el intermediario, que es el que permite que esos dos operen. Se conoce como broker. Pues, de forma resumida, las finanzas descentralizadas te permiten hacer de broker. Antes todo esto no era posible porque era solamente algo que podían hacer algunas empresas. Ahora con la tecnología blockchain, pues sí, todo el mundo lo puede aprovechar y digamos que puedes hacer de esta figura de broker. Entonces, no ganas millonadas, pero sí que vas ganando comisiones de las personas que están operando de forma constante y eso te permite generar un sueldo extra pues a nivel diario. Cada día tú vas ganando lo que vas ganando. Básicamente, cuando descubrí esto, pues bueno, sí que es verdad que la situación no era la mejor porque venía de un golpe muy duro, pero bueno, pues al final empecé a trabajar, empecé a ganar un dinero y ese dinero que yo tenía lo iba invirtiendo y eso pues poco a poco iba creciendo con el interés compuesto. También el mercado subió y eso acompañó, la verdad. Y entonces pues me permitió poder generarme este sueldo extra sin tener millones en el banco, sin tener que estar especulando con inmuebles, sin tener que asumir mucho riesgo, de una forma tranquila y pausada, pero al final me permitió conseguir todo esto. Y a día de hoy, pues bueno, al final llevo ya mucho tiempo de experiencia en este mundo y la verdad es que no podría estar más contento porque es una forma que me permite trabajar mi dinero de forma tranquila, pausada, sostenida. Llevo mucho tiempo haciendo esto, conozco muy pocos traders que han hecho trading durante mucho tiempo porque la mayoría les pasa lo que me pasó a mí y al final pues bueno, descubrir las finanzas descentralizadas a mí me dio tranquilidad porque ya no solo es que esté trabajando mi dinero, sino que lo hago de una forma que me permite, en primer lugar, bueno, estar expuesto a un sector que crece mucho, el sector cripto crece mucho y además, mientras me expongo a ello, pues voy generando un ingreso mensual, que puede ser más o menos en función de lo que ganes, pero ese ingreso está ahí y lo puedes incluso reinvertir para aprovecharte del interés compuesto. Y seguramente te estarás preguntando, Marc, ¿y por qué me cuentas toda esa historia? Bueno, pues porque puedo empatizar con personas que a lo mejor no hacen trading, pero están en ese momento en el que buscan una forma de poder trabajar su dinero de una forma más eficiente y generar ese ingreso residual. Bueno, lo cierto es que esa historia que te he contado espero que te haya inspirado y que al final, bueno, saques la conclusión de que las soluciones mágicas no existen, pero sí existen cosas que te van a poder ayudar. En mi caso fueron las finanzas descentralizadas, en tu caso pues puede ser cualquier otra cosa, pero sí que es verdad que existen cosas. Lo que pasa es que normalmente las prisas no son buenas y normalmente las pastillas mágicas tampoco salen demasiado bien. Hay mucho discurso del trading porque al final es algo que vende mucho y vende muy bien, pero implica mucho riesgo, implica mucha ansiedad, mucha intranquilidad y al final es algo poco
sostenido en el tiempo. Ahora bien, si quieres descubrir de qué se tratan las finanzas descentralizadas, que sepas que tengo una formación de 7 euros, son 7 euros, en los que aprenderás en realidad en qué consiste todo esto, y en realidad te vas a llevar mucho más porque te explicaré las bases que sostienen toda esa tecnología, el por qué es seguro y pues cómo dar tus primeros pasos en ello. Insisto, solo por 7 euros, es un regalo. Así que, bueno, yo tuve que pagar 4.000 por aprender que el trading no era para mí. Tú, sencillamente, si quieres ver si las finanzas descentralizadas son o no son para ti, con que pagues 7 euros ya lo verás si te encaja o no, y a partir de ahí podrás tomar tus propias decisiones. Te dejo el enlace abajo y nos vemos en el próximo vídeo.